Juanjo Espina, bienvenido de nuevo, buenas noches. Un placer. Decimos que es una situación siempre compleja tener que acudir a declarar ante un juez, además como en el caso de Begoña Gómez como imputada, en concreto imputada en su caso por 5 posibles delitos. Y te lo tengo que preguntar de una manera un tanto cruda, pero como abogado penalista, ¿cuál crees que es el horizonte penal de la esposa del presidente del gobierno con esos 5 posibles delitos? Bueno, el horizonte penal yo creo que va a ser sentarse en el banquillo de los acusados, que se terminará abriendo ese juicio oral contra la misma y que tendrá el derecho a defenderse y a ofrecer su versión ante un tribunal objetivo, independiente e imparcial. Aprovechando la pregunta, creo que hay que hacer una defensa a la máxima de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de lo difícil que es ser instructor en este país. Lo estamos viendo con todas las presiones que se sufre y que se padecen, inclusive del presidente del gobierno señalando a los jueces que tienen que investigar estas causas que están vinculadas con el poder. Y creo que es importante hacer una reflexión para que la audiencia lo entienda, que el juez Peinado está investigando y ahora le imputa a la señora Gómez este nuevo delito de malversación de caudales públicos porque 3 jueces, 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid avalaron esta investigación porque entendían que se podía haber instrumentalizado desde la Moncloa el dinero de todos los españoles para favorecimiento propio y que no es solamente que el juez Peinado está haciendo un trabajo arbitrario o sin sentido, no, que la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por 3 magistrados, determinaron que se tenía que investigar en esta dirección y yo creo que hay que hacer honor a la verdad, a la defensa del día a día de la inmensa mayoría de nuestros jueces que tienen que investigar pese a lo difícil que es, como estamos viendo en este país. Me gustaría desarrollar un poco más este aspecto que dices, entre otras cosas porque en la mesa alguno de nuestros analistas recordaba que es verdad, desde la Moncloa lo que se trata de hacer ver es que a su juicio la instrucción de este juez en concreto, el que ha imputado a Begoña Gómez, es una instrucción errática, plagada de cosas extrañas, llegan a decir, de procedimientos que no son habituales. Por eso te pregunto a ti, Juanjo, en tu experiencia personal, de lo que se conoce de esa instrucción, que básicamente es todo, ¿a ti hay algo que te llame la atención de este juez en concreto? A mí no me llama nada de la instrucción de cómo está llevando el señor Peinado la investigación. Creo que en este país tenemos una instrucción del siglo XIX que habría que cambiar. Comparto y coincido con precisamente el presidente del gobierno, que es quien podría cambiar las leyes a día de hoy y que, por cierto, no lo hacen, que lleva 8 años gobernando y luego va y señala a los magistrados que tienen que investigar. Pues miren, tienen ustedes las posibilidades de ir al Congreso de los Diputados y reformar la ley. Estoy de acuerdo, lo acepto, que exista de una vez en España un gran pacto de Estado por la justicia. Sin embargo, esta es la justicia que tenemos, que es cuando existen indicios, sospechas de que se ha podido cometer un hecho criminal, se tiene que investigar. Y eso es lo que está haciendo el señor Peinado y que lo ha avalado la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Que queremos cambiar esto? Ojalá lo cambien. Yo como abogado penalista estaré a favor de que se cambie y se reforme la ley para tener una ley efectivamente más eficiente, más eficaz, más ágil y que investigue de otra forma el delito. Pero esto es lo que tenemos hoy, que el señor Sánchez y sus compañeros en el Congreso de los Diputados no han querido cambiar y ojalá lo cambien. Pero es una investigación propia de cómo funciona el Estado español y el Estado de Derecho. Ninguna anomalía. Todo lo contrario, unos indicios incriminatorios. Para que la audiencia lo entienda, en primer lugar, la están investigando hoy por esa malversación de caudales públicos. ¿Qué dice el delito de malversación de caudales públicos? Una administración desleal, una posible apropiación indebida, un abuso de autoridad. La Audiencia Provincial de Madrid determina que puede haber existido y el señor Peinado lo que hace es decir, bueno, si la Audiencia Provincial avala esta investigación, denme los correos electrónicos desde que esta señora ocupa la Moncloa desde el año 2018 para ver en qué se ha podido favorecer y a poder haber cometido este hecho criminal. Por lo tanto, ¿existen indicios? Por supuesto. ¿Existe relevancia penal? Por supuesto. Otra cuestión, si me preguntan, es ¿qué futuro cree usted, señor Ospina, que puede ocurrir para la señora Gómez? En este caso concreto del delito de malversación, efectivamente, porque este de hecho es otro de los argumentos que se afanan en la Moncloa en difundir, oiga, es que le van a pedir penas de cárcel, de varios años de cárcel, por unos correitos de nada. Bueno, es una teoría que es cierta, es decir, en España prima un principio de proporcionalidad y también de culpabilidad en todos los delitos. El derecho penal serían los 3 pilares, ¿no? Uno de las 3 cuestiones. Por lo tanto, la entidad, la intensidad de esa apropiación es grave o es leve. Y esto habría que valorarlo en un tribunal a tener en cuenta. Por eso creo que hoy la línea de defensa va por esta dirección. Cuando le ha preguntado a las respuestas y a las preguntas del propio abogado defensor, ha venido a responder, bueno, no, me venía a ayudar en alguna cuestión
menor. Me imagino que es para determinar esta salida hacia adelante de, sí, me han ayudado, pero me han ayudado en una cuestión menor que no supone una entidad lo suficientemente contundente para determinar que estamos ante un delito de apropiación de malversación de caudales públicos que supusiera una apropiación del caudal público de todos los españoles. Cosa diferente, por lo tanto, se podría dictar una sentencia absolutoria para este delito el día de mañana en un tribunal en relación a la intensidad de este delito. Pero otra cosa muy diferente es el delito de apropiación indebida, del intrusismo profesional o del tráfico de influencias. Por eso, en el derecho penal hay que ser muy prudente y determinar con mucho rigor cada uno de los actos en sí que se tienen que investigar. Porque tú crees que puede haber condena de cárcel, ya no nos referimos solo a ese posible delito de malversación, sino a los 5. ¿Tú crees que puede haber una sentencia condenatoria con delitos de cárcel? Como abogado penalista creo que existen unos indicios racionales desde aquí. Hay que ver en un juicio cómo se desarrolla el plenario. El tema de la apropiación indebida creo que es algo complicado para ofrecer una versión. El hecho de que se quedara, ¿no?, como dicen, un software de la Universidad Complutense, bueno, pues tendrá que explicarlo. El hecho del intrusismo profesional habrá que explicarlo. También podríamos hablar sobre la intensidad o no de poner un cargo que no es realmente como refiere en relación al Código Penal. Pero la apropiación indebida y el posible tráfico de influencias, pues yo creo que puede ser uno de los delitos que tengan mayor claridad para que exista el día de mañana sentencia condenatoria. Y en el Código Penal español los delitos tienen pena de cárcel. Otra cuestión es que al ser delitos cuyo marco penológico puede estar por debajo de los 2 años, exista la suspensión prácticamente automática del ingreso en prisión. Hablabas de la línea de defensa de la esposa del presidente del Gobierno. Lógicamente no te voy a pedir que califiques el trabajo de un compañero, pero sí te voy a pedir que me acompañes porque surgía hace un momento una duda en la mesa con nuestros analistas. Alguien decía, en esta ocasión, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, tampoco ha querido responder a ninguna pregunta más allá, allí por favor, al lado de Esther, más allá de las que le realizaba su propio abogado, que por otra parte es, digamos, la tónica habitual en este tipo de comparecencias ante el juez de la esposa del presidente del Gobierno. Más allá de que sea lo habitual, ¿en este caso tú ves que es lo más aconsejable, el que solo haya respondido a las preguntas de su abogado? Vamos a ver, el que calla otorga. Por lo tanto, hay que analizar y ser muy prudente con la línea de defensa que el compañero quiere llevar adelante. No sé si es mejor o peor, pero es la que es. Yo, cuando defiendo como penalista a una persona investigada en un caso tan delicado, me gustaría que mi cliente pudiera dar una versión lógica, verosímil, a lo que se está investigando. Es decir, cuando la Audiencia Nacional nos llama un magistrado o un juez instructor para que expliquemos un atestado policial, pues mire, señor juez, si mi cliente es inocente, yo le explico esta reunión, por qué se produjo, este email, por qué tuvo lugar, esta cuestión que está aquí, ese seguimiento y demás. El que calla, pues está intentando protegerse, salvaguardarse para el día de mañana en un juicio oral, muy legítimamente, pues poder desplegar toda la línea de defensa. He visto en las imágenes creo que al compañero Chema de Pablos, un grandísimo penalista, que por cierto creo que defiende a otra de las investigadas. Ellos, a la asesora, a la asesora, ¿no?, efectivamente, han tomado la determinación de no declarar. Creo que es prudente en ese caso en concreto, porque cuando hay varios investigados y sobre todo no sabes lo que va a decir Begoña Gómez. Juanjo, una apreciación que, claro, desde el punto de vista de abogado penalista, que es el que a ti te compete, es impoluta cuando dices, bueno, el que calla otorga. Pero a veces lo que es impoluto desde el punto de vista jurídico no lo es desde el punto de vista de la opinión pública. Claro, el que calla otorga, pues hombre, a lo mejor puede ser una línea de defensa, digamos que inteligente, incluso desde el punto de vista procesal, pero no social, Guillermo. Sí, puede serlo, efectivamente. Vamos, yo creo que Juanjo lo ha explicado con precisión absoluta y a veces nos ocurre, ¿no?, con nuestros clientes, y a veces es prudente también, efectivamente, recomendar la no declaración. Muchas veces trasciende, yo creo, a la opinión pública y hay que ser cauteloso, que es como es un derecho fundamental. Es decir, acogerse al derecho a no declarar es un derecho de cualquier investigado. Muchas veces parece que eso es una falta de deferencia para con el tribunal o para con el juez instructor. No, es un derecho. Otra cosa es que hay que estar al caso concreto, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser muy escrupuloso con las estrategias de defensa de los compañeros y seguramente, bueno, yo tengo esa misma opinión del compañero Chema de Pablos, ¿no? Pero querellarte contra el juez instructor, no sé yo. Cabrear al juez en general, que es algo que hacen mucho los políticos, ¿no?
que Porque esto ha pasado, lo ha hecho no Begoña, suele ser una buena... Gómez, un segundo, y lo ha hecho el presidente del respondan esto. gobierno. Y esto no es un- Ahora te doy Sí, la sí. palabra de inmediato, José Francisco, pero digo, así como estrategia, entiendo que no es lo que recomendáis a vuestros defendidos, no cabréis al juez. Yo creo que- Es esa, ¿no?, la recomendación. Lo hemos dicho hace un momento, tenemos una ley del siglo XIX que hay que reformar, que hay que adaptar y hay que empatizar con el tribunal. Es una ley inquisitorial. Yo, por lo tanto, si tengo que ir con un cliente que está investigando un procedimiento muy delicado, voy a decir, oiga, vamos a tratar con respeto, con cordialidad y vamos a entender que el juez no es malo, está haciendo su trabajo, está en la ley y tiene que investigar. Tiene la obligación de investigar. Por lo tanto, no tomemos una posición beligerante de negar la mayor, sino de todo lo contrario, digamos de colaborar, de ser, apoyar su teoría y explicarle, señor juez, estoy aquí, ¿qué dudas tiene usted? Yo, sin ningún tipo de miedo, pues le voy a responder a todo lo que usted Pues quiere. ese buen rollo no parece que haya entre Begoña Gómez y el juez Peinado. No, iba a decir que respecto a la escasa declaración de Begoña Gómez, no es una declaración de reconocimiento preventivo respecto a las contradicciones futuras en las que se pueda caer o pueda poner en evidencia el juez dentro del proceso en momentos procesales posteriores. Bueno, yo creo que esta línea de defensa va directamente a poder determinar la intensidad, la gravedad de esa malversación de caudales públicos. Para que la audiencia lo entienda, hemos dicho anteriormente que un delito tiene que estar tipificado en el Código Penal, lo que viene a decir es el abuso de posición de autoridad, esa administración desleal del erario público. Bien, puede haberse aprovechado con su asesora del dinero de todos los españoles, pero ¿cuánto y con qué intensidad? Hoy ha respondido una salida que también es muy propia de nuestros tribunales, que es ni tanto ni tinto. Oiga, ¿usted lo ha hecho mal? Sí, pero no muy mal. Sí, y esto tiene reproche penal y es lo que el tribunal día de mañana va a tener que decidir. Lo he hecho mal, pero solo un poquito, ¿no? Julio, Claro, brevemente, por mi favor. pregunta, ¿cuál es la intensidad que se requiere para que el hecho constituya un delito? Porque claro, hombre, yo veo la responsabilidad política evidente. Pues usted ha malversado recursos públicos, no estoy hablando de la figura jurídica, sino, aunque sea puntualmente, ha malversado recursos públicos. Pero ¿cuál es el grado de intensidad que se requiere para que el juez juzgue ese acto como delictivo? Bueno, es una posición muy interesante porque estaríamos hablando incluso de la teoría general del derecho penal, ¿no? Pero cuando hablamos de la malversación de caudales públicos, que en origen se inicia en el pensamiento de, oiga, usted ha utilizado el dinero de todos pues para que construyese una casa y tenía que utilizar ese dinero para construir una vía, pues en este caso se puede marcar esa línea que antes lo estaban todos ustedes analizando de la vía pública y la vía privada. Oiga, yo sí le pedí el favor que fuera a realizar esta gestión, pero se contamina con la función en sí misma que tenía lugar antes la propia asesora. Por lo tanto, va a ser un debate jurídico bastante interesante. Bueno, Juanjo Espina, gracias como siempre por venir a analizar con nosotros la actualidad, en este caso del caso Begoña Gómez.